político. Gritcha Raeter, buenas tardes. Julio, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí contigo. Gracias. Gritcha, pues como tantas organizaciones que buscan llegar a ser partidos, pues todas tienen propuestas, obviamente todas buscan promover mejoras en México, una evolución política, la consecución de mejores niveles de vida para los mexicanos, es decir, hay objetivos que digamos que son compartidos. Pero México Republicano, específicamente, ¿qué ofrece y por qué se distingue de otras opciones? Claro, como bien lo dices, México ya requiere de una propuesta diferente y entiendo perfectamente, quizás con un grado de cinismo, que todos estos nuevos movimientos políticos siempre dicen que traen algo diferente. Sin embargo, la unión de alguna manera que se ha prestado ahora con la coalición entre partidos de oposición, como es el PRI, el PAN, el PRD, pues realmente se distinguen por una cosa en común, que es que son anti-Morena, anti el establecimiento que actualmente rige el país. Y eso pues realmente no es una diferenciación clara. Nuestro movimiento sí lo es, entiendo quizás las dudas que eso despierta, dado que hemos visto esto una y otra vez, pero si me permites y te agradezco el espacio de explicar realmente qué consiste el movimiento México Republicano. Realmente es un movimiento político, legislativo, binacional, que en la brújula política podría considerarse de centro derecha. Tenemos tres pilares fundamentales que consideramos esenciales para realmente sacar a México del subdesarrollo y ampliar lo que en cualquier otro país desarrollado se considera la joya de la corona, que es el éxito de la clase media. Entonces, nosotros nos enfocamos particularmente en ver por los intereses y aquello que de alguna forma impulsa el bienestar de la clase media, entendiendo que eventualmente es esta clase media, pues la que realmente genera la riqueza y genera las oportunidades de crecimiento y de incluso empleo para el resto de la población de México. El segundo pilar es el crear y generar y propulsar una clase propietaria, y a la mano de eso pues va claramente la idea de impulsar el capitalismo, que sabemos que es una palabra un tanto radioactiva, particularmente en lo que es Latinoamérica y ahora pues bastante contaminada por estas izquierdas tan sui generis que tenemos en nuestro continente, pero realmente la palabra capitalismo no significa nada más que aportar y sostener y de alguna forma proteger a aquellos que aportan valor y que generan riqueza. Y tercer pilar de nuestro movimiento es que es un movimiento binacional, y lo decimos con todas sus letras, somos un movimiento pro relación entre México y Estados Unidos. ¿Y por qué esto? Porque somos el socio comercial principal de Estados Unidos, ellos son el nuestro, tenemos una relación económica, social, de negocios, intercambio de bienes y servicios que envidiaría cualquier país del mundo. Tenemos una frontera de 3.500 kilómetros y ya tenemos un tratado, el TEMEC, en donde estamos de alguna manera ya con un contrato firmado para facilitar ese intercambio de bienes y servicios, en donde cualquier país del mundo mataría por tener 1 kilómetro de frontera con Estados Unidos. Nosotros tenemos 3.500 y lo que proponemos es que en vez de estar viendo hacia el sur, hacia Centroamérica y Sudamérica, veamos hacia nuestro vecino, nuestro país amigo, socio comercial que está al norte, que sigue siendo la potencia comercial del mundo y que no tenemos nada más que enfocarnos en que ofrecerles todos los bienes y servicios que ellos requieran. Gritcha Raeter, ¿son de alguna manera una versión o una prolongación del pensamiento del Partido Republicano de Estados Unidos? No, de ninguna manera. Entiendo la confusión que podría surgir por el nombre, pero realmente de donde partimos es que México en principio es una república, debería gestionarse como una república, pero cuando hablamos de separación de poderes, cuando hablamos de independencia de los estados, pues sabemos que realmente somos un país muy, muy centralista y hoy en día muy presidencialista, en donde esa separación está muy debilitada. Creemos que México debe manejarse como una república y de ahí el nombre republicano. Claramente no está alineada con el Partido Republicano de Estados Unidos desde que contamos con la representación de miembros del Partido Demócrata, en mi caso, y Republicano, en el caso de mi compañero, que también son parte de este movimiento. Entonces, no está ¿Quién es realmente... tu compañero? Larry Rubin. Larry Rubin es el representante del Partido Republicano en México. Es correcto. Tú no eres representante del Partido Demócrata. Yo soy el vocero del Partido Demócrata, sí. El vocero del Partido Demócrata en México. Es decir, son dos prolongaciones del pensamiento y la propuesta política dominante, pues el bipartidismo en Estados Unidos. Es decir, no sé si sea lo correcto, pero son un partido proestadounidense.
Totalmente, y como decía yo al principio, con todas sus letras, somos pro relación Estados Unidos-México. Es decir, ese binacionalismo, el entender que la salida del subdesarrollo está en nuestra relación comercial y social con Estados Unidos y no con otros países como Nicaragua, Venezuela, Cuba o Centroamérica. ¿Integrarnos, anexarnos a Estados Unidos? No, de ninguna manera. Hay que respetar la soberanía de México y no estamos buscando ni siquiera que haya injerencia de los Estados Unidos en México. Y debo dejar esto muy claro. El que yo sea miembro del Partido Demócrata o Larry del Partido Republicano no implica que estas dos partidos en Estados Unidos tengan nada que ver ni que apoyen nuestro movimiento. Nosotros, tanto Larry como yo, estamos aquí como ciudadanos mexicanos, sí binacionales, sí tenemos las dos ciudadanías, pero estamos aquí como mexicanos de nacimiento que tenemos todo el derecho, simplemente que tenemos una visión muy amplia hacia la importancia de esta relación binacional con Estados Unidos. Grisha, déjame precisar esto. Tú tienes un nombramiento formal en el que el Partido Demócrata te nombra representante en México. Sí, claro, yo soy parte de Democrats Abroad, que es una organización que representa los intereses del Partido Demócrata en México. Eso está, es información pública que está en línea, pero insisto, eso no implica que ellos de alguna manera estén detrás de este movimiento. Este movimiento es un movimiento puramente mexicano, llevado por mexicanos, incluyéndose a nosotros tres. Tú eres ciudadano mexicano, nacido en Alemania, creo. En Alemania, pero de madre mexicana, de Parral, Chihuahua, y por ende, mexicano de nacimiento. ¿Apoyan las políticas de Trump? Ni las de Trump ni las de Biden, porque es completamente irrelevante. Lo que apoyamos es la relación binacional con los Estados Unidos. Ahora, en el eje económico, sí, cuando hablamos del eje horizontal en la brújula política del mundo, apoyamos la idea capitalista. Debemos recordar que en Estados Unidos todos somos capitalistas, demócratas o republicanos, todos somos capitalistas. Desde la perspectiva geopolítica del resto del mundo, todos estamos a la derecha del centro en Estados Unidos. Que variemos quizás en temas sociales o qué tan grande debe ser la red social que cache a los menos afortunados, puede haber discrepancias, pero en el sentido económico, todos estamos a favor de una economía capitalista. Dentro de toda esta geografía o dentro de todas estas relaciones y circunstancias políticas, ¿qué opinan qué opinan ustedes de lo que en Estados Unidos se conoce como el supremacismo blanco? No, pues claramente rige esta noción en Estados Unidos, lo digan abiertamente o no. Se ve particularmente en ciertos estados pues, que tienden hacia el lado republicano, que sí en la sociedad lo acepten o no, insisto, tienen todavía un undertone, como decimos en inglés, todavía una presencia de supremacismo, se está viendo despertar más y más en varios sectores de los Estados Unidos, pero insisto, esos son temas de allá, de Estados Unidos. Nosotros nos estamos enfocando en lo que pasa en México, lo que hay que hacer en México para sacarnos de esta situación tan precaria en la que nos encontramos, y eso claramente es apoyar la iniciativa privada. Y no estamos hablando de los ricos ni los millonarios, estamos hablando de que el 65-70% de los empleos en México se crean por la pequeña y mediana y microempresa, y que los mexicanos por cultura somos emprendedores. Lo que pasa es que cuando tienes un gobierno que pretende regular de alguna manera, licenciar todo y obviamente imponer estos impuestos tan altos que de alguna forma frenan la iniciativa privada, pues hace también que haya éxodo masivo de talento de México a otros países. Y eso es lo que buscamos hacer, es que uno pueda iniciar aquí sus propios negocios, sus propios emprendimientos y pues valerse por sí mismo sin necesidad de estar dependiendo de la teta del Estado. ¿De dónde viene el flujo de participantes en el grupo, en la organización de ustedes? ¿Del PRI, del PAN, de Morena, del PRD? ¿De dónde? De todos los ámbitos políticos y sociales de México, particularmente la clase media, pero no hay una diferencia porque no estamos peleados ni con el PRI, ni con el PAN, ni con Morena, ni quienes están en el gobierno ahora. Nosotros simplemente ya estamos hartos de la partidocracia y de que todos prometen y hacen las mismas propuestas una y otra vez. Y pues como puedes ver en nuestros pilares fundamentales, estamos proponiendo algo que nadie más ha dicho con todas sus letras, que algunos de alguna forma se avergüenzan de decir que son pro relación con Estados Unidos por ser pro yanqui o cómo es posible que haya injerencia de otro país en México. A ver, no hay ninguna injerencia en ningún país, simplemente nos damos cuenta de nuestra realidad y de que la relación más fuerte, históricamente hablando, socialmente hablando, lo vemos con todos los casi 40 o 50 millones de descendientes de mexicanos que hay en Estados Unidos, en donde es impensable que no tengamos una presencia legislativa más fuerte del lado del Congreso americano, ¿sí? O sea, los cubanos tienen 3 millones de habitantes en Estados Unidos y tienen 2 senadores.
Y nosotros, si te das cuenta, en el cuerpo legislativo estamos muy mal representados y es por eso que decimos que binacionales, porque somos un movimiento legislativo que busca tener presencia e intereses mexicanos, no hispanos, no latinos, no, mexicanos con todas sus letras del lado del legislativo americano y también que en el legislativo mexicano cambiemos la discusión de manera que pongamos énfasis en esta relación con nuestros vecinos del norte. ¿Reciben apoyo económico de habitantes de Estados Unidos, así sean mexicanos que envíen su dinero hacia ustedes? Sí, claro, mexicanos que viven en Estados Unidos, incluso personas binacionales que viven de los dos lados de la frontera, empresarios de los dos lados, y además, como somos un movimiento legislativo tanto en México como en Estados Unidos, también nos dan donaciones en el otro lado de la frontera. Insisto, estamos activos de los dos lados, ya hemos tenido éxitos legislativos, es decir, colocar a mexicanos recientemente una persona mexicana nacida en México que ahora ha sido electa a la Casa Baja de los Estados Unidos. Entonces, estamos hablando ya de éxitos y de redireccionar la discusión para que pongamos énfasis en esta relación bilateral. Grisha Raeter, pues te agradezco mucho esta oportunidad de asomarnos a esta organización que están creando ustedes, que seguramente generará polémica respecto a los planteamientos que hacen, pero bueno, justamente de eso se trata y yo te agradezco la posibilidad de platicar. Al contrario, Julio, te agradezco el espacio y es un gusto hablar contigo. Gracias, Grisha.